Entonces vamos a continuar con el tema programado para el día de hoy. Les voy a compartir en este momento las presentaciones. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, disculpe que lo interrumpa y muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciado, quería consultarle acerca del examen. Está previsto para el día sábado en la tarde y hasta el día domingo, ¿verdad? Como en el anterior modo. Exactamente, está bien así. ¿Ya? Perdón, Licenciado. Karen, no se te escuchó. ¿Ya, licenciado? Sí, no se escuchó nada. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, mejor. Ahora sí. Ya, licenciado, internamente yo le voy a enviar un mensaje. Le agradezco mucho. Buenas noches a todos. Listo, buenas noches. Bien, entonces ya tenemos acá la pantalla compartida y lo que quiero resaltar un poco es este tema de la posición cambiaria que he notado, bueno, no sé si ha sido porque lo conocen bien y no tienen preguntas o tal vez es algo nuevo para ustedes. De todas formas, creo que es importante que comentemos un poco el tema de la posición cambiaria. Como ustedes saben, actualmente el tipo de cambio, si bien no está catalogado como fijo por el Banco Central de Bolivia, pero ha permanecido en un nivel estable o fijo básicamente por varios años. Entonces, no hemos podido percibir, digamos, un riesgo de tipo de cambio porque el tipo de cambio está quieto, está fijo. Sin embargo, en escenarios en los cuales existe depreciaciones o apreciaciones continuas de del tipo de cambio, y peor todavía en países donde el tipo de cambio es fluctuante, ¿no? En Bolivia no es el tipo de cambio fluctuante, más bien se va modificando de a poco en función de las negociaciones que se hacen y las metas que tiene el Banco Central de Bolivia de depreciación en determinado periodo. Entonces el Banco Central anuncia variaciones del tipo de cambio de forma regular cuando tiene una meta de depreciación o apreciación, cosa que no ha habido, digamos, en los últimos años, como acabo de comentar. Sin embargo, en economías donde el tipo de cambio es fluctuante y no está anclado fijo como aquí en nuestro país ahora, el tipo de cambio genera riesgos a las entidades en función de su posición cambiaria, ¿no es cierto? Acá tenemos la definición de posición cambiaria, a la cual voy a hacer un poquito más de énfasis, que es activos en moneda extranjera menos pasivos en moneda extranjera. Cuando las entidades tienen más activos que pasivos en moneda extranjera, la posición cambiaria es larga. Cuando es al revés, es corta, y si son iguales, la posición es equilibrada. ¿Alguno de ustedes sabe cómo está la posición cambiaria actualmente de las entidades? Si es larga, es corta, es equilibrada, etcétera. ¿Alguien conoce cómo está moviéndose esta variable? Dejo para que comenten. Bueno, aparentemente nadie, ¿no? No parece que no han visto mucho el tema de las posiciones cambiarias. Disculpe, licenciado. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar lo de la posición larga y corta? No me quedó muy claro. Claro. A ver, cuando la posición, cuando los activos en moneda extranjera, ¿no es cierto? Estos que tenemos en la parte superior, son mayores a los pasivos, ¿no? Cuando son mayores a los pasivos en moneda extranjera, la posición cambiaria se denomina larga. Cuando los activos en moneda extranjera son menores a los pasivos en moneda extranjera, la posición cambiaria se denomina corta. Y si los activos en moneda extranjera son exactamente iguales a los pasivos en moneda extranjera, la posición se denomina equilibrada. Esos son los tres casos, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, si los activos en moneda extranjera son mayores a los pasivos en moneda extranjera y la posición es larga, el signo de esta igualdad va a ser positivo, ¿no? Un valor mayor que otro nos da un valor positivo cuando se lo resta, ¿no?
Cuando los activos son menores a los pasivos y la posición es corta, al hacer la operación de resta o de diferencia, el signo será negativo, ¿no? Entonces la posición cambiaria será negativo y se denomina posición corta, ¿no? Si ambas variables son exactamente iguales, la posición es equilibrada, ¿no? Entonces los dos nos dan igual a cero, ¿no? Activo menos pasivo con mismos valores igual a cero. Esto determina un impacto distinto en los estados financieros que están ligados a monedas extranjeras. Entonces les decía, si alguien conoce cómo está la posición cambiaria actualmente en las entidades, si es larga, si es corta o si es equilibrada. No sé si alguien lo sabe. Nadie. Entonces, justamente, a ver, para poder reforzar entonces el tema, indicarles que hasta hace muy poco veíamos solamente posiciones cambiarias cortas y desde hace un tiempo han habido también posiciones cambiarias largas a nivel sistema financiero. Esto se relaciona con expectativas, por ejemplo, de depositantes básicamente y de las entidades. Como sabemos, el principal activo de una entidad financiera es su cartera de créditos, ¿no es cierto? La cartera bruta, digamos, o la cartera de créditos, o los préstamos. Ese es el principal activo de una entidad financiera. Y el principal pasivo de una entidad financiera son sus depósitos. Actualmente, la cartera en un 99%, es moneda nacional, no en moneda extranjera, moneda nacional. Y los depósitos aproximadamente en un 85% son en moneda nacional. Si esto es así, ¿cuál sería el valor que tienen la posición cambiaria? A ver si esto se cumple de esta manera. ¿Cuál sería el valor de la posición cambiaria? ¿Larga? No, Corta. es corta, porque tienen, si se fijan, si fueran la cartera igual a los depósitos, suponiendo, pero no son iguales, pero suponiendo que son iguales, el 1% de la cartera está en moneda extranjera. 1% de la cartera está en moneda extranjera. Menos. ¿Cuánto está en moneda extranjera en pasivos? El 15%. Entonces 1 menos 15 nos da igual a menos 14. Cuando tiene signo negativo, ¿no es cierto?, la posición cambiaria es corta y bueno, pues tenemos ese comportamiento. Alguien nos ha hecho ahí el juego, ¿no? Nos los ha rayado nuestra pizarrita. Ni modo. Esperemos que lo borre, así va a quedar la diapositiva. Bien, entonces, sin embargo, les decía, en épocas recientes, la posición cambiaria se ha vuelto de que era corta, ha pasado a ser larga en algunos momentos. Eso no se ha debido a que los depósitos ahora, por ejemplo, están en dólares, no está, o en bolivianos, no está pasando eso. Y tampoco es porque la cartera se está dolarizando, tampoco es lo que está ocurriendo, ¿no? Sino que se ha visto que transitoriamente otros activos distintos a la cartera se han incrementado en dólares, algún financiamiento externo también, lo cual ha hecho que este valor de 1 sea superior al de 15, digamos, aquí proporcionalmente, y la posición cambiaria se vuelva larga, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Cuando la posición cambiaria es larga, como tenemos acá en la gráfica este cuadro, si la posición cambiaria es larga, entonces, y existe una depreciación del tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio se incrementa. Actualmente el tipo de cambio es 6.96, si pasa de 6.96 a 7, por dar un número,
y la posición de la entidad de la larga, en sus estados financieros, estado de resultados, va a tener una ganancia, mayor utilidad. Pero si tuviera una posición corta, tendrá una pérdida. Entonces, de esa forma opera la posición cambiaria, ¿no? Entonces, igualmente, si tiene una posición cambiaria larga y hay una apreciación, hay una pérdida, y si es corta y hay una apreciación, hay una ganancia. Actualmente, ya ha anunciado el Banco Central que no va a hacer ninguna depreciación ni movimientos del tipo de cambio, ¿no es cierto? Entonces, eso está en la prensa, ha salido creo el día de hoy o ayer. En ese sentido, digamos, el riesgo no existe en el momento, pero si algún momento más adelante, en el mediano plazo o en el largo plazo, se depreciara el tipo de cambio, las entidades estarían expuestas a este comportamiento de sus utilidades en función de sus posiciones cambiarias. ¿Cómo se calculan las posiciones cambiarias? ¿Cómo se calculan? Vamos a ver a continuación. Pero antes, indicarles que hay un límite en la posición cambiaria. Para tanto la posición cambiaria larga como la posición cambiaria corta, el valor no debe superar el 50% del patrimonio contable. No, esa fórmula que hemos calculado dividida entre el patrimonio contable no debería ser superior al 50%, ya sea en positivo o en negativo, es decir, en posición larga o en posición corta, ¿no? ¿Cómo se calcula? Existen algunos indicadores establecidos en la normativa. Aquí les pongo solamente uno de ellos, el ratio de sensibilidad de balance, ¿no? Que es muy sencillo. Aquí vamos a ver un ejemplo aquí en la parte inferior. Digamos que la entidad tiene todas estas monedas, incluidos los dólares. XAU son los dólares, ya es la abreviatura de esa moneda en el esquema de las ISOs. USD son dólares, euros, ¿no es cierto? Los yenes japoneses, los marcos alemanes, etcétera, tenemos acá. Entonces tiene todas estas monedas, donde tiene activos en cada una de las monedas y también pasivos. Se hace la diferencia, ¿no es cierto? Resta este menos este menos este menos este. Y para determinar la posición que tenga larga o corta en este indicador, primeramente tomamos solamente las largas. Entonces acá en la fórmula, en la parte superior, dice, fíjense, PL. SPL es una posición larga. Entonces fija todas las posiciones largas. ¿Cuáles son? Los positivos. 15, por ejemplo. 8. Esos dos. Entonces suma todas las largas. 15 más 8, 23. También suma todas las posiciones cortas y aplica valor absoluto. Es decir, todo es positivo. Por la parte de las posiciones largas tenemos 23. Por parte de las posiciones cortas, menos 75, menos 1, menos 76, menos 1, menos 77. Ah, había estos pequeñitos más. Entonces tenemos, perdón, en las largas 15 más 8 más 0,5, que son los positivos, 23,5. Para las cortas, menos 75, menos 1, menos 76, menos 1, menos 77, menos 0,5, menos 77,5. Menos 77,5 aplicando el valor absoluto es 77,5. ¿Cuál es mayor? ¿23,5 o 77,5? Por supuesto 77. Entonces toma el máximo, 77. Y le suma el valor absoluto de la posición en oro. La posición en oro es muy pequeñita, menos 0,01. Entonces más 0,01. Entonces 77,5 más 0,01, 77,51, ¿no? Y luego se divide entre el capital regulatorio. En este caso, su capital regulatorio es 2.500 millones. No capital contable es el que utiliza en la fórmula, ¿no? Aquí en la fórmula tiene capital regulatorio, sin embargo. Ah, ya, aquí hay una confusión. En el Banco Central, para medir el límite,
se utiliza el capital contable, el patrimonio contable. Pero para calcular este indicador se utiliza el capital regulatorio, ¿no? Entonces aquí les está dando el valor del capital regulatorio y el valor del capital contable. ¿Cuál es el que se considera para este indicador? El capital regulatorio, es decir, 2.500. Calcule la sensibilidad de balance y la posición cambiaria considerando la siguiente información. Entonces hemos calculado la posición cambiaria larga, que es esto, 15 más 8, 23, y la posición corta, que es todos los negativos, 77,5, ¿no es cierto? Y calculando el valor del indicador, solamente es dividir ese 77 sobre los 2.500 millones, ¿no? y de unidades monetarias. Y ese es el indicador de sensibilidad de balance. Entonces aquí tenía la trampita en el ejercicio, no había que tomar el patrimonio contable. El patrimonio contable solamente se toma para controlar el límite para posiciones cambiarias, pero en los indicadores está tomando el capital regulatorio. Creo que es sencillo el tema, pero es importante que lo conozcan al menos conceptualmente. Existen estos indicadores. De hecho, alguna vez en la reglamentación, cuando todavía estaba iniciando ASFI como ASFI, después de que se transformó de Superintendencia de Bancos a ASFI, el año 2009, o tal vez fue al final del 2008, no recuerdo bien, pero fue por ahí 2008-2009, hubo una reglamentación que quería pedir capital por riesgo de mercado, pero no salió porque todavía estaba vigente la ley 1488, que no incorpora riesgo de mercado en los requerimientos de capital. Actualmente con la ley 393 se puede hacer el requerimiento, pero obviamente actualmente como no se mueve el tipo de cambio, por lo menos por ahora, no tiene sentido hacer un requerimiento por tipo de cambio en el momento, ¿no? Por tasas de interés, que es el otro riesgo de mercado del cual habíamos hablado, tal vez tampoco corresponda, porque como hemos visto, la composición de los activos, acá el día de ayer, ¿no se acuerdan que vimos? En la composición de los activos, solo una pequeña parte está en inversiones temporarias, que es lo que podría tener riesgo de mercado. Y además estas inversiones son de renta fija, no son de renta variable, por lo tanto el riesgo, la volatilidad que tienen es mucho menor. Tal vez no amerite tampoco por el momento pedir capital por riesgo de mercado, aunque la ley da atribuciones a ASFI. No sé si tienen alguna pregunta sobre este contenido de riesgo de mercado que es importante, y es posible también que lo evaluemos el día de mañana en el examen. No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna. Bien, entonces podemos pasar al siguiente riesgo. El siguiente riesgo es el riesgo operacional, ¿no? Y alguien me hablaba acerca del foro, justamente tenemos en el foro el tema del riesgo operacional. A diferencia de los otros dos riesgos, el de mercado y el de crédito, el riesgo operacional se circunscribe a todo el balance, a todas las actividades, no solamente a las que están en el libro de negociaciones, como en el riesgo de mercado en la parte de tasas de interés, o no solamente a lo que tiene que ver con la colocación de cartera, sino a cualquier operación de la entidad. Por ejemplo, inclusive lo relacionado con el pago de sueldos de sus empleados, sean estos pertenecientes a la parte de colocación de créditos o no. También temas relacionados con las multas que pagan las entidades por retrasos en el envío de información, por ejemplo, fraudes que pueda haber internos y externos, etcétera. Todo eso está dentro de lo que es el riesgo operacional, incluido el riesgo legal. Acá en la gráfica vemos que los factores principales para el riesgo operacional son 4 en el contexto internacional, en la normativa internacional. Nuestra normativa también recoge estos mismos factores: personas, sistemas, procesos y factores externos. Todos estos son los que causan riesgo operacional a una entidad. Personas, porque las personas estamos sujetas a los errores.
Cuando cometemos errores, pues generamos pérdidas. Entonces, somos un factor de riesgo operacional. Los sistemas, porque también los sistemas pueden tener fallas. No sé cómo es en sus entidades, pero donde yo he visto que funcionan sistemas, en cualquier lugar que funcione, siempre se presentan fallas y necesitan parches, necesitan actualizaciones, parametrizaciones. Entonces, ese tema, digamos, del riesgo operacional es bastante crítico en la parte de sistemas. También tenemos los procesos, ¿no? La falta de procedimientos o procesos internos, por ejemplo, que no sean formalizados, o si bien están formalizados, no son adecuados para la entidad financiera y el riesgo al cual están apuntando a controlar, ¿no? Y los procesos, los eventos también externos. En el riesgo operacional también se incluyen temas como, por ejemplo, la existencia de desastres naturales, pandemias como coronavirus, y todos estos temas son parte también del riesgo operacional. Como ven, es bastante amplio. Para la gestión de este riesgo existen una conceptualización que es de las 3 líneas de defensa. Vamos a ver a continuación, pero solamente acá citarlo. Y también existe una base de datos de riesgo operativo que se denomina CIRO, que es información de los eventos de riesgo operativo de las entidades que se está reportando a ASFI, tal cual se reporta a la SIC. Todas las entidades reportan sus eventos de forma trimestral. En el marco de este riesgo existen también todos estos componentes. Empezamos y vemos esta gráfica o esta tabla de izquierda a derecha. Lo que hace, digamos, al riesgo operativo está en lo que es el gobierno corporativo. Una entidad que no tenga un gobierno corporativo, que no haya empezado por esto, no va a poder gestionar adecuadamente el riesgo operativo, porque no va a contar con los mecanismos adecuados de gestión de arriba para abajo hacia la entidad financiera. Cuando la entidad ya implementa su gobierno corporativo y establece claramente cuál es su estructura de mandos y responsabilidades, debe entonces iniciar el riesgo operativo y su gestión considerando la cultura y concientización organizacionales. ¿Cómo se hace eso? A través de cursos, por ejemplo, charlas, correos electrónicos. Tal vez en sus entidades ocurre que se mandan correos electrónicos y te concientizan sobre un tema particular de riesgo operativo, de lo que hemos hablado hace un momento: fallos humanos, fallos de sistemas, procesos, etcétera. También con la implementación de políticas y procedimientos. Una vez que se tiene todo esto, pues las entidades también deben comenzar a generar datos, información, porque el principal insumo para la gestión de cualquier riesgo es contar con información. Entonces debe generar datos internos de pérdida, los cuales ya están, digamos, normados, y también es un mandato legal, porque esto proviene de la ley 393, es una de las cosas nuevas que trajo esta ley. Entonces generan datos internos que los reportan a ASFI. Al mismo tiempo, ASFI también en algún momento proporciona esta información ya a nivel agregado a las mismas entidades financieras de cómo está yendo al resto de entidades en cuanto a la gestión de su riesgo operativo y los eventos que están teniendo. Estos hacen parte de lo que aquí dice eventos externos de pérdida. Toda esta información les sirve para medir su riesgo y controlarlo en las próximas gestiones a toda entidad financiera. Las bases de datos necesarias para que pueda hacerse un adecuado seguimiento, en general se supone que van desde 5 años al menos y adelante, ¿no? Hay bases de datos de más de 10 años, a nivel internacional en parámetros de 10 años de bases de datos. Con esta información la entidad puede modelizar su propio riesgo internamente y también complementa esto con autoevaluaciones de control de riesgos, es decir, cada unidad de negocios de las entidades debería realizar una autoevaluación de cuáles son los principales riesgos y sus impactos para la misma unidad.
¿no? Y esto debería ser centralizado por un área de gestión de riesgos. También podría realizarse análisis de escenarios. En estos análisis de escenarios lo que hacen las entidades es plantearle posibles escenarios que sean tal vez poco probables, pero factibles, es decir, posibles de ocurrir. Y en estos escenarios ver cuáles serían los impactos que podría tener la entidad por la materialización de eventos de riesgo operativo. También se generan indicadores de riesgo, los cuales permiten el monitoreo del riesgo operativo, como por ejemplo cuáles. Cuando por ejemplo en una entidad, en un departamento de una entidad financiera existe mucha rotación de personal, eso es un indicador de algo, de que tal vez las cosas no están yendo tan bien en ese departamento y posiblemente se esté generando riesgo, porque la rotación continua de personal implica que entra y sale gente continuamente y que tal vez esas personas no están adecuadamente capacitadas, porque entra una persona, está un tiempo, no logra aprender todo lo que hace el departamento, se va, llega una nueva que no conoce, otra vez aprende, no aprende completamente o está apenas aprendiendo en lo que hace ese departamento y se va, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de situaciones hacen que se genere más riesgo operativo en el caso de esta causa que son las personas. También podría ocurrir como otro indicador de riesgo es el nivel, digamos, de formación académica de los funcionarios, ¿no? Si este cada vez, por ejemplo, es menor en promedio, querría decir que hay menor preparación de las personas en cuanto a lo que se requiere para poder trabajar en sus determinados puestos. En el caso de sistemas, por ejemplo, a veces las unidades de sistemas realizan sus propios desarrollos informáticos para las entidades o los compran y en ese sentido, ¿no es cierto? Y en ese sentido, muchas veces tienen que hacer muchos parches a sus sistemas. Es decir, lanzan una versión, pasa una semana, han encontrado errores y tienen que, ¿no es cierto?, corregirlos con nuevas versiones de sus sistemas. Estos son aspectos de indicadores clave de riesgo que las entidades monitorean continuamente. Con todo esto se hace una medición y modelación y se generan reportes gerenciales para la toma de decisiones, ¿no? Todo esto junto con una adecuada identificación de cuál es el apetito de riesgo de las entidades, es decir, cuántos riesgos están dispuestas a asumir, hace lo que es el marco del riesgo operacional. No sé si tienen alguna pregunta sobre estos temas que acabamos de desarrollar. Buenas noches, licenciado. Habla Grover Cárdenas. ¿Qué tal, Grover? ¿Qué pregunta tienes, Grover? Una consulta, Lic. Cuando mencionaba el tema, por ejemplo, de rotación de personal, ¿se puede también atribuir, licenciado, el tema de perfil profesional? Es decir, puede haber en una institución financiera gente que sea del área, por supuesto, de finanzas, pero un área comercial, independientemente si tiene la licenciatura, hay un tema también de perfil, es decir, cómo va a trabajar esta persona en ese cargo, que no es lo mismo en un área de servicio al cliente o en un área operativa específica como es cajas. Entendiendo esos tres puestos como puestos de que pueda conocer tal vez más todas las personas. Es decir, a veces se contrata gente, pero no se hace una evaluación del perfil profesional, cómo va a sentirse realmente cómoda esta persona, o cómo cree que es el puesto versus cómo había sido en la realidad. ¿Esos temas se consideran también, estimado Liceo, o no es un tema tanto de análisis? Por supuesto que se tienen que considerar, sin embargo, se esperaría que la entidad tenga manuales y perfiles, ¿no es cierto?, para cada uno de los cargos en función de las actividades que se van a realizar. Entonces, si la entidad ha contratado a alguien que no tiene el perfil, está yendo en contra de su propio reglamento interno. Y esa violación a un reglamento interno
constituye un evento de riesgo operativo, es decir, es un evento de riesgo que hay que tomarlo en cuenta porque podría poner en problemas a la entidad si no respeta su propia reglamentación interna en cuanto a cuál es el perfil. Ahora, si en la reglamentación interna de la entidad se permite, digamos, trabajar en puestos, que no creo que sea eso probable en realidad, porque estaría la entidad misma aprobando algo que la puede poner en riesgo, pero si aprobara, digamos, poner en determinados cargos personas que no cumplen con el perfil, bueno, ahí ya sería una responsabilidad directa del directorio, ¿no? Si es que ocurriera algo, porque ellos son los que están aprobando todos estos manuales internos y procedimientos también, entonces eso lo veo poco probable, ¿no? Pero en el caso que mencionas, me imagino que es que la entidad sí tiene un perfil de la persona que debería ocupar algún cargo y no está respetando el perfil que ella misma ha aprobado, ¿no? Entonces en ese caso es un evento de riesgo operativo. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta sobre esta parte. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Janet, ¿no? Sí, ¿a qué se refiere con apetito de riesgo? Bien, Janet. Janet Gutiérrez, sí, ¿no? Como No, Pérez. Janet Pérez. Ya está bien. Aquí está, muy bien. Apetito de riesgo, buena pregunta. En realidad, todas las entidades financieras asumen riesgos. Ninguna entidad trabaja bajo un esquema de cero riesgo. Siempre tienen un riesgo. ¿Por qué? Porque reducir el riesgo a cero casi, bueno, no es posible, siempre existe un evento que podría dañarte, pero se lo podría reducir tanto que casi sea cero, es decir, casi no exista riesgo, se puede. Pero el costo de hacer eso sería realmente no accesible para las entidades. Es decir, mientras menos riesgo quieres asumir, más costo te representa. Entonces, dada esa relación entre riesgo y costo, lo que hay que hacer es una optimización, es decir, gastar lo que tú consideras razonable para poder reducir el riesgo lo máximo posible. ¿Cuánto es razonable? Está en función de cuánto quieres generar como rendimiento o rentabilidad de tu negocio, ¿no? Si quieres una mayor rentabilidad, tendrás que seguramente asumir mayores riesgos. Entonces, a eso se refiere el apetito de riesgo, es decir, cuánto riesgo tú como entidad has decidido que quieres asumir y está en función a cuánta rentabilidad quieres tener. Si quieres tener más rentabilidad, también asumirás mayores riesgos. Podrías perder mucho dinero por generar mayor rentabilidad. Entonces, esa definición de cuántos riesgos están dispuestas las entidades a asumir, la tiene que hacer el directorio de las entidades, ¿no? Entonces, a eso se refiere el apetito de riesgo. Cuánto riesgo quiere tener la entidad en función de cuánta rentabilidad quiere de su negocio. La mayor parte de las entidades asumen un nivel de riesgo relativamente similar en función de sus mercados. Generalmente entidades que tienen más rentabilidad son las que tienen más riesgo. Y en algún momento podrían tener buena rentabilidad, pero el riesgo también podría ocasionarles grandes pérdidas y en algún momento tener que incluso cerrar su negocio. A eso se refiere el apetito de riesgo. No sé si se ha entendido, Janet. Sí, licenciado, me queda claro. Muy bien. Entonces, ¿cómo se gestiona el riesgo operativo? A través de lo que se conoce como las 3 líneas de defensa. ¿Cuáles son las 3 líneas de defensa? La primera línea de defensa es la misma unidad de negocios. El gerente de la unidad de negocios, que en el caso de una entidad de intermediación podría ser la que está relacionada con la colocación de créditos, ¿no ve? El gerente de esa línea es el primer responsable de reducir
los riesgos. Entonces, seguramente al momento de ir y buscar clientes, tomará en consideración clientes que tengan suficiente capacidad de pago y otras características, que se respeten los procedimientos, los procesos, para poder hacer una colocación de créditos. Entonces, hará lo que esté a su alcance lo más posible. Pero podría ser que, como existe tal vez algún conflicto de interés, ¿por qué? Porque ustedes saben que las áreas de ventas de cualquier empresa, no solamente de intermediación, tienen la presión de generar más utilidades, más rentabilidad en una entidad. Podría haber algún conflicto de intereses en algún momento, de decir, o respeto todo a rajatabla, o y no coloco el crédito, o me salto alguna que otra cosa pequeña tal vez y genero más cartera. A veces puede ocurrir, ¿no es cierto? O no tal vez hacerlo de forma intencionada, tal vez de forma no intencionada, es decir, me ocupa demasiado tiempo hacer que todo esté en orden, y si ocupo tanto tiempo en esto, voy a generar menos colocación de crédito. Entonces voy a dedicar menos proporción de mi tiempo a hacer revisiones en cuanto al cumplimiento de ciertos requisitos que debería tener una persona para obtener un crédito. Lo voy a revisar, pero menos tiempo, y le voy a dar mucho más tiempo a la colocación en sí de la cartera, ¿no? Entonces, eso no es premeditado, en el sentido de que no está yendo directamente en contra de una normativa interna o externa, sino está diciendo, voy a dedicarle menos tiempo a este tema porque mi meta principal es colocación de créditos. Bien, entonces en ese caso podría írsele algo y salta esta línea de defensa, es decir, hace el control pero no es suficiente. Entonces existe lo que se conoce una segunda línea de defensa. Al interior de las entidades hay una unidad denominada unidad de gestión de riesgos, que está en la normativa también. Estas unidades de gestión de riesgos hacen un control ex ante, es decir, en el momento en el cual se están generando los riesgos. Seguramente en sus entidades también existen estas unidades, va haciendo monitoreos continuos de que se estén cumpliendo todas las reglamentaciones internas y externas, que no se esté elevando a demasiado riesgo a la entidad por meterse en determinados mercados con productos nuevos, etcétera. Entonces hace esta unidad un segundo control, y obviamente no va a controlar todo, siempre se hace con muestreo, no se revisa todo, porque si no repetiríamos el trabajo varias veces en el año, necesitaríamos mucha gente. Entonces hace seguramente un muestreo, revisa, y en esa muestra lo que determine pues será el riesgo que está suponiendo que existen todas las operaciones de la entidad. Pero como es por muestreo, también el muestreo podría tener alguna falla humana, o de muestreo, porque el muestreo no es perfecto, si bien existe un nivel de confianza, pero hay una sección en la cual escapa al nivel de confianza y podría generarse operaciones de alto riesgo. En ese sentido, también existe una tercera línea de defensa, que es la unidad de auditoría interna de las entidades. Estas unidades de auditoría hacen un monitoreo, pero ya no del tipo ex ante, es decir, en el momento en que se están realizando las operaciones, sino ex post, una vez que las operaciones han sido concluidas, tal vez una gestión después. En ese entendido, estas unidades también van a hacer su propio trabajo de forma independiente al resto de unidades, va a reportar directamente a la junta directiva, ¿no ve? Y si encuentra cosas que no encontró, la segunda línea de defensa lanzará las alertas y serán también las medidas correctivas que correspondan. Por si fuera poco, en el sistema financiero existen como una cuarta o hasta una quinta línea de defensa, porque también existen las auditorías externas, que tampoco revisan todo, pero sí van a ciertos aspectos particulares, particularmente en los estados financieros, hacen una revisión para ver si estos son razonables. Y inclusive después de esto existen las visitas de ASFI como regulador. Entonces es como una quinta línea de defensa, en realidad, que lo que hacen es minimizar la posibilidad de que estén ocurriendo eventos que incrementen los riesgos de las entidades de forma desmedida y pongan en
problemas o en riesgo también a los depositantes, que son los principales actores a los cuales se debería cuidar en el negocio de la intermediación financiera. No sé si se entiende esta lámina de las líneas de defensa y la gestión de riesgo operativo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Marcelo Cosío. Marcelo Cosío. Dime, Marcelo. ¿Cómo está, licenciado? Una consulta. Al principio, en el riesgo operacional, usted habló que dentro de eso se tomaba en cuenta el fraude externo e interno, ¿verdad? Así es. ¿Esos tipos de fraude tienen relación con las líneas de defensa? ¿Tienen que ver algo o son muy ajenas a esto? No, tienen que ver bastante. Espérame un segundito, por favor, un minuto, tengo un tema que atender y volvemos a la reunión. Está bien. Muy bien, mil disculpas, ahora sí continuamos. Les estaba comentando sobre el fraude interno y externo y las tres líneas de defensa. Entonces, por supuesto que aquí también opera, ¿no es cierto? Entonces, podría ser que un funcionario dentro de la entidad quiera cometer algún tipo de fraude en una línea de negocio particular o en un departamento particular. Entonces, en una primera línea de defensa, es obligación, ¿no es cierto?, de las mismas personas que gestionan la unidad detectar este tipo de cosas si es que está en su alcance detectarlo. Como por ejemplo, yo les digo, en algún lugar donde trabajo, por ejemplo, hay un control relacionado con el uso de software que no sea pirata, por ejemplo, ¿no es cierto? O que no haya eventos de filtración de información que no esté autorizada. Entonces yo hago el monitoreo continuo a los funcionarios de la unidad. Pero si se escapara esto de mí, digamos, o en una línea de negocios de una entidad, existe la segunda línea de defensa que también debería estar monitoreando la posibilidad de que se generen fraudes en otros niveles por la existencia, por ejemplo, o la no existencia de procedimientos, ¿no? Si esto falla, igual, auditoría interna, auditoría externa y por último el regulador, ¿no? Perfectamente encuadra entonces el tema de los fraudes internos o externos también en las líneas de defensa. ¿Externos cómo, dirían ustedes? Por ejemplo, las líneas de defensa, básicamente la segunda y la tercera, tendrían que también estar auditando la capacidad que tienen los sistemas de la entidad de evitar la posibilidad de que haya un fraude externo hacia la entidad. Por ejemplo, un hacker que ingrese y pueda robar información de los depositantes o robar el dinero de sus cuentas, por ejemplo, ¿no? Entonces, perfectamente entra esto también en lo que son las líneas de defensa. Grover me hizo la pregunta, ¿no? Marcelo Cosío, si tienes razón. No sé si con eso queda claro, Marcelo. Sí, licenciado, muy claro, gracias. Excelente. Bien, entonces, para hacer la gestión del riesgo operacional, existe este esquema de estructura organizacional.
en esta estructura organizacional vemos que el directorio, que es el principal responsable de la gestión, tiene dos grupos de gerentes o de áreas, digamos, bajo sí. La más importante es la parte de la gestión de riesgos, en lo que es la gestión de los riesgos, ¿no es cierto? La cual hace este monitoreo que les decía, continuo, de que no se estén generando riesgos internos o externos a la entidad, que monitorea las actividades de todas las demás áreas, incluida el área comercial, el área de finanzas, inclusive las áreas de soporte de la entidad financiera, ¿no? Y bueno, y aquí también les decía, entra en juego el papel de la unidad de auditoría interna con el auditor, ¿no? Eso es el esquema general, digamos, para este riesgo. Pasamos ahora al otro riesgo, que es el riesgo de liquidez. No sé si tienen alguna pregunta. Con eso hemos acabado riesgo operativo, de forma breve nada más cómo funciona. No sé si tienen alguna pregunta al respecto antes de pasar a liquidez. Sí, perdón, ¿quién habla? Nada, ¿no? Bien. Entonces, en riesgo de liquidez, les decía que es el otro extremo del riesgo de solvencia. Entonces, estamos hablando del corto plazo cuando hablamos de liquidez. En los demás hemos hablado del mediano y largo plazo. En riesgo de liquidez para la gestión se tienen varios indicadores, como por ejemplo el ratio de liquidez, ¿no? Que está establecido en la normativa, que son los activos líquidos sobre los pasivos de corto plazo. Tenemos también el LCR, que se conoce, bueno, como el ratio de cobertura de liquidez, que es un indicador internacionalmente, digamos, trabajado para la liquidez, y el ratio de financiamiento estable neto, el NSFR, ¿no? Son varios indicadores de liquidez que hay que monitorearlos continuamente. El primero, el ratio de liquidez, al estar en la normativa, también se exige que las entidades cuenten con un límite mínimo para este ratio. Entonces hay un valor mínimo que cada entidad, en función de su evaluación de riesgos de liquidez, hace, y sus necesidades, y hay un valor mínimo que el ratio podría o debería tener. Hay también lo que se conoce como calce de plazos, donde los activos líquidos se ordenan en función de su vencimiento residual, tanto activos como pasivos, y se observa si existe algún gap o diferencia entre estas dos variables. Se generan flujos de cajas proyectados y otros indicadores también, ¿no? ¿Qué factores existen de interés actualmente para la gestión del riesgo de liquidez? El primero de ellos es el excedente de encaje legal, ¿no? Si las entidades tienen más encaje legal del solicitado por el Banco Central, bueno, eso los tendría un poco tranquilos, especialmente tal vez en esta entidad, porque tienen recursos ahí que todavía pueden ser usados, inclusive para la colocación de créditos. En cuanto a otro tipo de elementos que hacen a la liquidez, están los fondos que se han creado, el CAPROCEN actualmente y el CPBIS, ambos fondos que son en realidad que han provenido de reducciones pasadas del encaje legal de las entidades, que hemos comentado también en algún momento, que sirven como garantía para préstamos que pueden pedirse para que se coloque cartera, particularmente en el sector productivo. Otro factor que se toma en cuenta en la liquidez son la cantidad de reportos y las tasas de interés que se realizan en el mercado. Cuando hay más reportos o por valores más grandes, es porque algunas entidades necesitan liquidez y no tienen. Las tasas de interés también, cuando se elevan, también son un indicador de carencia de activos líquidos. El mercado interbancario y tasas de interés también en este mercado es lo propio, ¿no? La tasa de referencia también es un indicador que nos permite evaluar si está incrementándose, es porque hay competencia también por recursos y los depositantes están obteniendo mejores tasas, incrementando la TRE,
Y el crecimiento de los depósitos es otro factor importante, porque si en algún momento el crecimiento se reduce o se para o los mismos depósitos se van achicando, entonces también existirá mayor riesgo de liquidez. Es en cuanto a este riesgo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, licenciado, una consultita. Dígame, ¿quién es? Perdón. Luis Mariaca. Luis Mariaca. Muy bien, Luis. Quería consultar, ¿cuál es la cantidad mínima de liquidez que deben tener las entidades bancarias de acuerdo a la norma? Bien. Buena pregunta. No te encuentro aquí en mi lista. A ver, más tarde voy a revisar. Luis Mariaca. 1. Bien, ¿cuánto es la liquidez que deberían tener las entidades? Interesante la pregunta. La normativa no establece cuánto es la liquidez que deberían tener las entidades. Simplemente les dice que las entidades deberían fijarse ellas mismas un límite mínimo de liquidez. De forma prudencial, sin embargo, a nivel internacional existen indicadores de liquidez que sí establecen el valor mínimo de liquidez que deberían tener. Están en el marco que les había mostrado el otro día, pero aprovechando la pregunta, podemos ir a la página donde encontrarían este marco y que les da, digamos, un detalle mucho más exhaustivo de este indicador y cuánto deberían tener de liquidez. Entonces vamos a entrar a la página del Banco Internacional de Pagos y entramos al Comité de Basilea. Dentro del Comité de Basilea, vámonos al marco de Basilea, como hicimos en algún momento. En el marco de Basilea encontramos el tema de la liquidez y es el LCR, el Liquidity Coverage Ratio, ¿no? Ratio de cobertura de liquidez. En este marco, bueno, y si ustedes ingresan, tienen desde las definiciones hasta su cálculo. Entonces, en el cálculo nos da cuánto mínimo deberían tener. Acá está. El stock de activos líquidos de alta calidad con respecto al total de salidas netas de efectivo esperadas en los próximos 30 días en un escenario de tensión debería ser mayor o igual a 100%. Como notas, el indicador no te dice de los activos cuánto tiene que ser liquidez, no te dice eso. Te dice, tú debes tener activos líquidos suficientes como para cubrir salidas de efectivo netas. ¿Por qué netas? Porque aquí tenemos salidas menos las entradas. Una entidad financiera tiene salidas de efectivo cuando los depositantes requieren dinero y tiene entradas de efectivo cuando va recuperando cartera, por ejemplo. Cuando le están pagando los créditos sus prestatarios, va recuperando efectivo y tiene entradas netas de efectivo. Entonces la diferencia entre las salidas y las entradas, pero esperadas. ¿Por qué esperadas? Porque están en un escenario de prueba de tensión, es decir, en un escenario donde se supone que hay una corrida de depósitos, básicamente, ¿no? Entonces, en ese escenario de una corrida de depósitos que tenga un horizonte de 30 días, debe ser cubierto el 100% de esto que podría ocurrir con el total de activos líquidos, stock de activos líquidos de alta calidad. HQLA significa activos líquidos de alta calidad, High Quality Liquid Assets. Ese valor debe ser mayor al 100%. En Bolivia no se ha incorporado este indicador en la normativa todavía. Tal vez algún día se lo haga. Actualmente existe un indicador similar, que son, el que les decía, activos líquidos sobre pasivos de corto plazo. A ver, vamos a ver en la norma si tengo la posibilidad de encontrarlo. A ver, vamos a ir. A ver, vamos a la página de ASFI también y vamos a buscar este indicador para que vean cómo se calcula. Es posible que no lo hayan visto mucho ustedes, ¿no? Entonces entramos,
al sistema de intermediación financiera, nos vamos a la normativa, entramos a la recopilación de normas, abrimos esta recopilación, es índice, ya. Aquí está. Bien, entramos a la recopilación y nos vamos a riesgo de liquidez. En riesgo de liquidez se establecen las directrices generales que son cualitativas, pero debemos irnos más bien a los anexos de riesgo de liquidez. Vámonos a los anexos, riesgo de liquidez y límites internos. Este es el indicador, los indicadores mínimamente que deben tener las entidades, ¿no? Activos líquidos sobre pasivos de corto plazo, total cuentas corrientes sobre total depósitos del público, total cuentas de ahorro sobre total depósitos del público igual con DPFs, depósitos de clientes institucionales sobre total de depósitos del público, depósitos los 50 mayores sobre total depósitos del público, obligaciones con entidades de intermediación financiera sobre totales de depósitos del público. El que se parece a este indicador de Basilea, el que más se parece es el primero, activos líquidos sobre pasivos de corto plazo. ¿Cómo se calculan los activos líquidos? A través de todas estas subcuentas y cuentas que están acá abajo. Básicamente son disponibilidades e inversiones temporarias. Pasivos de corto plazo, igualmente tenemos acá la descripción de los pasivos de corto plazo. Si se fijan, para los activos de corto plazo se descuenta o se resta las obligaciones que tienen las entidades con el Banco Central de Bolivia en la cuenta 23201. Entonces, este indicador no necesariamente tiene que estar encima de 100, de hecho no lo está. Las entidades definen cuál es el límite en función de su evaluación interna del riesgo de liquidez y sus necesidades. Esto está en el marco de lo que es Basilea II. En Basilea II las entidades tienen una mayor participación en la fijación de límites internos, por ejemplo, ¿no? Entonces todavía el marco de liquidez no está en Basilea III en nuestro país, es un poco más parecido a lo que es Basilea II, donde las entidades determinan sus límites internos, pero para hacer esta determinación realizan estudios y piden autorización a ASFI para saber si el análisis que han realizado del límite es el adecuado y el límite corresponde. No sé si con eso tal vez respondo a tu pregunta. Sí, sí, licenciado, muchas gracias. Y tal vez si es que ahora que estamos con esto de la pandemia, ¿verdad? Con estos ratios, ¿hay algún riesgo si es que se extendiera esto de el diferimiento de créditos, todo eso? Interesante, buena pregunta. Claro, justamente ahora tenemos el tema de la pandemia y el diferimiento de créditos. Y el diferimiento actualmente, bueno, a diciembre me acuerdo el dato, llegaba a más o menos el total casi 4.000 millones de dólares entre capital e intereses. Sin embargo, esto no pone en riesgo a las entidades. De hecho, los indicadores de liquidez actuales están mejores que antes, ¿no? A ver, vamos a ver en las diapositivas del sistema financiero. Está publicado toda esta información, como ven, es pública. Y vamos a irnos a la página de ASFI. Y me remito siempre a eso porque es la información oficial y es lo que reportan las entidades de intermediación financiera. Entonces, en variables principales, ustedes van a encontrar tanto el ratio de liquidez como la liquidez total del sistema financiero. Entonces, a ver, no sé si acá está. Activos líquidos. Entonces, fíjense, el total de activos líquidos, aquí solamente está considerando la suma de las inversiones temporarias y las disponibilidades, la suma agregada, ¿no? La suma de ambas variables. Disponibilidades es caja, lo que tiene, ¿no es cierto?, en efectivo, Banco Central, encaje legal, y depósitos también en otras entidades. Inversiones temporarias son títulos que tienen tanto del Tesoro como también DPFs de otras entidades, básicamente. Y si se fijan, al cierre de 2020, lo que tienen en activos líquidos está por encima de lo que tenían en el 2019.
y de hecho el ratio de liquidez que toma en cuenta disponibilidades e inversiones temporarias con respecto a los depósitos de corto plazo, y aquí está considerando depósitos a la vista, caja de ahorro y DPFs a 30 días, de hecho incluso está por encima de lo que ocurrió el año 2019. Entonces, a nivel sistema al menos, ¿no es cierto? A nivel sistema, no existe un riesgo de liquidez, digamos, por el tema de la pandemia. ¿Por qué ha habido este incremento? Porque el año pasado la cartera creció menos que los depósitos, ¿no? Entonces podemos ver, notar esto en las diapositivas iniciales. Los depósitos del sistema financiero llegaron a 197 mil millones de bolivianos y la cartera llega a 191 mil millones de bolivianos. Pero el año pasado, el anteaño pasado, 2019, estaba mucho más cerca, 179 mil millones. No, estaba un poco más, no, menos inclusive, ¿no es cierto? Fíjense los depósitos, las captaciones eran 179 mil millones y la cartera estaba por encima, 183 mil millones. Es decir, que lo que han recibido en depósitos durante el año 2019 no fue colocado en su integridad. Entonces, parte de esta colocación de créditos, de depósitos, de la captación de depósitos que no fue colocada, sirvió para mitigar las necesidades de liquidez de las entidades. Además que las entidades, ¿por qué pararon la colocación del crédito? En parte porque por el tema de la pandemia ha habido menor actividad económica en el país. Entonces el crédito no se ha expandido tanto como en otras ocasiones, como otros años. Y esto les ha dotado de mayores activos líquidos a las entidades. Por lo tanto, desde mi punto de vista, si bien es posible que de forma individual alguna entidad pueda tener problemas de liquidez, a nivel sistema esto no está ocurriendo. Entonces estas entidades con problemas de liquidez seguramente en este momento están en el mercado interbancario prestándose recursos de corto plazo, realizando reportos o con el Banco Central. El Banco Central desde el 2019, me parece que en el mes de octubre más o menos del 2019, amplió el espectro de títulos que admite para reportos. Antes solamente admitía, antes de 2019, admitía para realizar reportos con el mismo Banco Central solamente los que son bonos del Tesoro o bonos del Banco Central, letras del Tesoro, todos los que sean públicos. Sin embargo, a partir del 2019 admite también DPFs y las entidades tienen muchos DPFs de otras entidades, entonces también están utilizando en algún momento estos recursos para poder generar activos líquidos, no podrían utilizar si que lo requirieran realmente. Y bueno, pues a través de los fondos que se han creado, el CAPROCEN y el CPBIS, ninguno de los dos fondos está totalmente utilizado, hay recursos disponibles en esos fondos, por lo tanto no deberían tener un problema de liquidez realmente las entidades financieras por el tema del diferimiento de créditos. Además que el diferimiento de créditos no alcanzó al 100% de los prestatarios, ¿no? Existe un grupo de prestatarios que ha continuado haciendo el pago de sus créditos y a partir de este mes o del mes de enero también algunos que difirieron sus operaciones y que no están, digamos, accediendo al tema de refinanciamientos o reprogramaciones, también están haciendo pagos generándoles flujos de efectivo a las entidades, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pensaría que las entidades no deberían tener problemas de liquidez por el tema de los diferimientos. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Luis. Sí, licenciado. Muchas gracias. No tienes por qué. Muy bien. Bien, entonces, a ver, ahora continuemos con nuestra presentación. Esta es la de las variables principales. Vamos a la presentación. Es esta. Bien, entonces acá les pongo una diapositiva que les permite diferenciar liquidez versus solvencia, que al final ya les había explicado, ¿no? Entonces la solvencia está en el mediano y largo plazo, conceptualmente son muy similares, ¿no? Es que la solvencia es que la entidad cumpla con sus obligaciones, pero en todo momento, en el largo plazo, es decir, que tenga recursos suficientes para cumplir con todas sus obligaciones.
La liquidez es que cumpla también con sus obligaciones, pero de forma inmediata o en el corto plazo, ¿no? Esa es la diferencia. Bien, en la ley 393 también existen cosas nuevas que no tenían la ley anterior, la 1488, como el establecimiento de niveles mínimos de cartera, donde las entidades deben colocar una proporción preestablecida en función del tipo de entidad en créditos al sector productivo y vivienda de interés social. Hay tasas de interés reguladas máximas y metas de cobertura que nos dicen que hasta el 2025 las entidades deben tener presencia física de algún tipo de punto de atención financiera en todos los municipios del país, que son 339, que creo que ya lo habíamos comentado también, ¿no? Entonces, ahí les he dejado, bueno, un poquito de cuántos son los niveles, están en las leyes y decretos supremos, ¿no es cierto? En cuanto al mercado de valores, pasando ya, saliendo de lo que es la intermediación, la Bolsa Boliviana de Valores, que se crea, bueno, pues ya hace muchos años atrás. ¿Perdón? Licenciado, una consultita en la anterior diapositiva. Sí. Con respecto a ahí, en todas las entidades deben colocarse, tiene que tener un mínimo de colocación de cartera. Las cooperativas, IFDs, ¿están incluidas? No, solamente están en este marco los bancos múltiples y pyme, las entidades financieras y las entidades financieras de vivienda, nadie más, los tres, ¿no? Deben cumplir sus colocaciones por cupos de cartera. Las IFDs y las cooperativas están por el momento exentas de este marco. Ah, ya, licenciado. Gracias. Muy bien. Antes de que me olvide, quería comentarles una pregunta que me hicieron el día de ayer. Era relacionada al contagio en la calificación. Como han podido ver, bueno, ha habido muchas preguntas, he tratado de responderlas todas porque creo que la inquietud mayor de ustedes es el sector financiero. En el examen no voy a tomar en cuenta lo que no hayamos visto, ¿no? O sea, si no lo hemos avanzado, entonces no entra. Pero bueno, pues no se puede abarcar todo. He tratado de ir más bien a las inquietudes de ustedes. Y una de las inquietudes de ayer era el tema del contagio. Como les decía, los prestatarios son los que tienen calificación al interior de una entidad financiera. Entonces, los prestatarios tienen solo una calificación, independientemente de los tipos de créditos que puede tener dentro de la misma entidad. Pero si un prestatario tiene créditos en varias entidades, no recordaba dónde estaba este artículo, también hay un contagio de la calificación de una entidad a otra, pero solamente en el caso de los créditos empresariales y los créditos PYME calificados con criterio empresarial. No existe ese contagio entre entidades y sus calificaciones para el resto de prestatarios. Está en el artículo 11 del reglamento para la evaluación y calificación de cartera de créditos, ¿no? ¿Y dónde le encuentran esto? Ahí lo tienen, los agrando un poco, en el libro tercero, título segundo, capítulo cuarto, en la sección 2, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice este artículo? Los deudores de crédito empresarial, así como los deudores con crédito PYME calificados con criterios de crédito empresarial, deberán ser recalificados cuando existan discrepancias de más de una categoría entre la calificación otorgada por la entidad y la otorgada por otras entidades del sistema financiero. En categorías de mayor riesgo a la asignada por aquella, dicha evaluación debe efectuarse al mes siguiente de expuesto el deterioro de calificación en la central de información crediticia. O sea, si tú tienes un prestatario con crédito empresarial en tu entidad que tiene una nota, una calificación de A, pero en el reporte de la central de información crediticia aparece en otra entidad con una calificación de C, y hay una discrepancia de dos niveles, de A a B y a C. Entonces tú en tu entidad, para el próximo reporte, al menos debes ponerle a ese prestatario una calificación B, ¿no? O sea, solamente puede haber discrepancia de un nivel como máximo, ¿no? No podrías mantenerlo
como A. Esto ocurre solamente en el caso de estos tipos de prestatarios, los empresariales y los de créditos PYME calificados con criterio empresarial. En el resto de prestatarios simplemente aplica el criterio de los días mora de retraso, días de retraso, ¿no ve? Nada más ese criterio, bajo algunas reglitas que se establecen en el artículo, si no me equivoco, es el 2, ¿sí? Pero lo que nos están diciendo acá es que el prestatario tiene solamente una calificación en entidad, por más de que tenga varios tipos de crédito. No puede tener una calificación en su crédito de vivienda, otra calificación en su... No puede tener, no. Y las reglas para hacer ese tipo de asignaciones de calificación en función de los tipos de crédito se establecen en los puntos 1 a 4 del artículo 2 del mismo, de la misma sección del reglamento, ¿no? que habíamos visto hace un momento. Esa es la pregunta que me hicieron ayer, no sé si con eso se habría absuelto la duda que tenían. Creo que no está la persona que me preguntó. Bien, bien, pero bueno, esa es la respuesta. Pasando a lo que es el mercado de valores, tal vez la parte del marco legal la pasamos. ¿Quiénes son los participantes del mercado de valores? Tenemos, igual que en intermediación, intermediarios, ¿no es cierto?, que hacen de intermediarios entre inversionistas y emisores. En el mercado de valores no existen depositantes y prestatarios. En el mercado de valores existen inversionistas y emisores. Emisores son los que quieren dinero, tienen deseos de adquirir algún financiamiento para tener alguna actividad tal vez productiva, un negocio, y los inversionistas son personas que les prestan a los emisores a través del mercado de valores. Los requisitos son bastante estrictos para participar. Participa las agencias de bolsa a través de bueno, pues la Bolsa Boliviana de Valores también participa acá haciendo la revisión y gestionando, digamos, todo el proceso de negociación en este mercado. Y tenemos acá también, además de las agencias de bolsa, los fondos de inversión, donde participan inversionistas institucionales, principalmente por el monto que se están transando en los fondos de inversión. ¿Cuál es la diferencia entre una agencia y un fondo de inversión? Las agencias de bolsa hacen negociaciones de los títulos que emiten estos emisores por cuenta de clientes, ¿no es cierto?, en el mercado de valores. Entonces, o te pueden armar una estructura de cartera que tú quisieras tener para invertirla y generar alguna rentabilidad en función de lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, los fondos de inversión lo que hacen es administrar fondos de inversión preestablecidos, ¿no? Un fondo de inversión es un patrimonio autónomo en el cual existe, digamos, un prospecto donde se detalla qué tipos de valores va a invertir ese fondo de inversión y qué tipo de operaciones va a garantizar. Por ejemplo, hay fondos de inversión que garantizan operaciones, o a qué fin está destinado ese fondo de inversión finalmente, ¿no es cierto? Y bueno, pues estas sociedades solamente administran los fondos de inversión que ya están precreados, preestablecidos. No hay forma de que una persona vaya y diga: yo quiero que este fondo de inversión más bien invierta de esta otra manera, no me gusta este esquema. No hay forma, está preestablecida la forma en la cual invierten estos fondos de inversión, y un participante simplemente va y adquiere valores de participación en esos fondos de inversión y se ajusta a lo que ya está, ¿no? A diferencia de lo que puede ocurrir con una agencia de bolsa, donde uno va y negocia, compra o vende títulos según lo que es su deseo y necesidad. Las que administran estos fondos de inversiones son las sociedades administradoras, ¿no es cierto?, de fondos de inversiones. Los principales participantes, les decía, son institucionales. Cuando hablo de institucionales me refiero a las AFPs y a las empresas del mercado de seguros, básicamente, ¿no? También participan en este mercado de valores las sociedades de titularización, que lo que hacen es generar patrimonios autónomos titularizando varias cosas. Pueden titularizar, en realidad titularizan flujos futuros, pero también pueden titularizar inclusive
la cartera de créditos de las entidades, ¿no es cierto? Es decir, una entidad financiera podría realizar una titularización de su cartera, como la empaqueta, digamos, ha hecho un conjunto de préstamos con varios prestatarios, los empaqueta, le genera una calificación con una calificadora de riesgos y lo entrega a la sociedad de titularización para que se conforme un patrimonio autónomo. El patrimonio autónomo emite unos títulos que se llaman valores de titularización, los cuales una vez que son colocados, ese dinero es entregado a la entidad de intermediación financiera que titulariza su cartera. Eso le sirve a la entidad para contar recursos y poder hacer una nueva colocación de préstamos, ¿no? Eso en cuanto a los tipos, un tipo de titularización. Hay muchas formas. Hay entidades como las IFDs que titularizan, por ejemplo, hacen titularizaciones a través de pagarés. Ellas emiten pagarés, creo que son de mesa de negociación, emiten pagarés, los cuales son títulos que se van a empaquetar en un patrimonio autónomo, el cual va a emitir valores de titularización y el dinero que recauden va a ir a parar a las IFDs, por ejemplo, ¿no? También participan auditores externos. ¿Por qué? Porque los emisores de títulos, los que quieren financiamiento, tienen que ser confiables. Entonces tiene que haber una empresa de auditoría que revise sus estados financieros. Calificadoras de riesgo que den certidumbre a los inversionistas de que los emisores son, digamos, de riesgo bajo, ¿no es cierto? O si tienen alto riesgo, pues alertar a los inversionistas del riesgo al cual se estaría enfrentando cuando compran los títulos que emiten estos del lado derecho, los agentes deficitarios. Y la entidad de depósito de valores, que es la que registra todos los valores y todos los participantes que participan en el mercado de valores, ¿no? Bueno, aquí tenía algunos ejercicios más, digamos, matemáticos, que creo que, bueno, no es tan relevante. Lo que sí tal vez un poco indicar qué tipo de valores se negocian principalmente en el mercado de valores boliviano, ¿no? Entonces, para eso me remito una vez más a las diapositivas que están publicadas en el sitio web de ASFI, donde tenemos el detalle de qué tipo de valores se negocian en nuestro país, fundamentalmente, ¿no? Entonces, si ustedes van a la parte final, esto se publica todos los meses. Acá está. ¿Cuáles son los instrumentos negociados en el mercado de valores? Principalmente DPFs, es decir, depósitos a plazo fijo de las entidades. Más del 80%, fíjense. Después de esto se negocia bonos del tesoro, bonos corporativos, pero son puros bonos. Acciones, que son los de renta variable, se negocia muy poquito, ni siquiera el 1% de todo lo que se negocia en el mercado de valores, ¿no? ¿Y qué tipo de negociaciones se hacen? En el mercado de valores existen dos tipos de negociaciones básicas, los que son compra y venta definitiva y reportos. Reportos son las operaciones donde tú vendes un título con el pacto de recomprar, como habíamos explicado más antes, el título, ¿no es cierto? Recompras en un plazo determinado y tienes que pagar una comisión porque alguien te está dando el dinero cuando vendes en el momento inicial. Pero sin embargo también podrías vender el título de forma definitiva y eso se llama compra-venta definitiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que la mitad de las operaciones del mercado de valores son de reporto aproximadamente y la otra mitad de compra-venta definitiva. En cuanto a ver, quería mostrarles el mercado, no sé si tenemos esto acá. Acá está. Al tipo de mercado en el cual se están negociando en el mercado de valores, hay dos mercados, el primario y el secundario. El mercado primario es aquel mercado en el cual se negocia un título por primera vez. Es decir, por ejemplo, una entidad emite un bono y lo está vendiendo por primera vez al bono y alguien lo compra. Eso es mercado primario. Pero luego, los que han comprado los bonos en esta emisión pueden vender ese bono a otras terceras personas una vez y muchas más veces. Vende y el próximo comprador vuelve a vender el título y así sucesivamente. Esas negociaciones sucesivas después de la primera venta se denominan negociaciones del mercado secundario. Como podemos ver, el mercado secundario es mucho más grande que el mercado primario, ¿no es cierto? Tenemos el último año, por ejemplo, 100.000 más o menos de negociación total, donde algo más del 12%, casi 13%, perteneció al mercado primario,
No, ese es el movimiento, ¿no? A nivel internacional, por supuesto, el movimiento del mercado de valores es mucho más interesante. Aquí les muestro el movimiento del mercado de valores en los Estados Unidos. Pueden encontrar en la página de Yahoo Finance, donde puede observarse el S&P 500, es decir, el Standard & Poor's 500. Es un indicador de la negociación de los títulos valores correspondientes a las acciones de las 500 empresas más grandes en los Estados Unidos. Entonces, fíjense, vamos a hacer una ampliación, bueno, hasta ahí nomás podemos llegar a 2017. Fíjense que ha habido caídas en varios momentos en el valor del índice. ¿Por qué? Porque el precio de las acciones de esas 500 empresas cayó en ese momento. Esta última caída corresponde a la caída relacionada con el coronavirus. Pero fíjense, fue una caída que le denominan en B, porque apenas cayó, volvió a recuperar. ¿Por qué? Por las políticas del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que imprimió mucho billete bajando las tasas de rendimiento, y al ver los inversionistas que había un apoyo decidido del gobierno norteamericano a su economía, entonces empezaron a comprar los títulos con mayor seguridad, pero cuando al principio se deshicieron de ellos un grupo importante de personas, perdieron su inversión. Fíjense, tenían un precio, digamos que en este nivel, y cayó el precio de esas acciones porque se deshicieron pensando que iban a haber problemas muy serios en esas empresas. Esa gente perdió su dinero, pero después el precio empezó a recuperar. El rendimiento que obtuvieron en corto tiempo fue por lo menos de un 60%, personas que compraron los títulos cuando los precios estaban bajos y los vendieron cuando los precios estaban altos. La principal estrategia, la más básica en el mercado de valores, es comprar cuando el título es barato y venderlo cuando se incrementan sus precios, ¿no es cierto? Actualmente tiene todavía una tendencia creciente, pese a que todavía los indicadores de desempleo y otros no se han igualado a la época anterior a la crisis. Cuando ya recuperó totalmente el indicador, si observamos aproximadamente del mes de agosto, el 21 de agosto, 20 de agosto de este año, ya recuperó la caída máxima que tuvo aproximadamente el 18 de marzo, el indicador en las acciones de Estados Unidos. En Bolivia no tenemos semejantes indicadores porque no se negocian acciones, como han podido ver. Y las acciones, además, en Estados Unidos tienen un comportamiento muy volátil, pudiendo generar grandes pérdidas o grandes ganancias. En nuestros títulos, negociar DPFs, negociar bonos, no genera este tipo de volatilidades. Entonces no existe alguien que se pueda hacer rico o pobre de una solamente por volatilidad de los precios, que no existe tan elevada en nuestro país. No, pero esto es un mercado, por supuesto, mucho más desarrollado, el norteamericano, donde inclusive personas naturales como nosotros podríamos comprarnos títulos a través de aplicaciones. Hay una que se llama Robinhood, por ejemplo, que es una APK para celular, donde uno podría participar. Hay otras también, creo que esa no está habilitada para Bolivia, pero hay otras donde brokers que son intermediarios ayudan a personas de todo el mundo a comprar y vender títulos en estos mercados. Por ejemplo, China tiene mucha participación de su población, gente comunes como nosotros, que están participando. Desde $100 puede uno participar en este mercado de valores, ¿no? Pero por supuesto hay que también saber medir los riesgos. Eso es lo que quería indicarles respecto a este mercado de valores. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Buenas noches, licenciado. Una consulta. René César, ¿no? ¿Alcázar es? A la cama. Ah, ya, René César a la cama, perdón. Ahora sí, dígame. Acá en Bolivia, ¿se pueden negociar títulos valores del exterior? No, solamente se negocian los títulos de nuestro mercado de valores. Nada del exterior. Bien, no sé si tiene alguna otra pregunta. Licenciado, le habla Fanny Quispe. Con respecto a los pagarés que emiten las IFDs, ¿qué tipos de pagarés emiten? O la norma, ¿qué tipo de pagarés le permite emitir? Hay varios tipos, hay pagarés de mesa de negociación, son los que emiten estos, que tienen una menor cantidad de requisitos. Eso lo puedes encontrar los requisitos en la normativa del mercado de valores.
Esos son los que emiten las instituciones financieras de desarrollo, que después los titularizan, porque directamente no participan ellas en el mercado de valores, en el mercado primario. Entonces, lo que hacen es, a través de empresas de titularización, generan un patrimonio autónomo, se llama, y ese patrimonio autónomo emite valores de titularización y el dinero que recauda va a parar a las IFDs. Ah, ya, licenciado, está bien, gracias. Perfecto. Bien, entonces, estimados participantes, como han visto, bueno, he tratado de responder la mayor cantidad de preguntas. No hemos acabado todo el programa, es cierto, pero creo que, bueno, tenía bastante componente teórico, más que todo lo que se había preparado, lo que yo había preparado. Ustedes querían preguntas más, o tener temas más relacionados con el día a día, ¿no? Nos hemos detenido bastante en los diferimientos y en aplicaciones particulares en las entidades financieras, que creo que les va a ser bastante más útil. De todas formas, el material está ahí, pueden leerlo. Hasta acá nada más vamos a considerar para el examen, el día de mañana, que lo tienen hasta el día domingo, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerles por haber participado. Ha sido para mí un placer estar en este módulo donde, bueno, pues me han hecho bastantes preguntas, y solo les pido considerar las respuestas que di, que las consideren como que les ha dado Pedro Asturizaga, es decir, yo mismo no represento, digamos, a ASFI en este curso, ni mucho menos, ¿no es cierto? ASFI es una institución que, bueno, tiene sus canales de difusión de su norma, y también con el público lo pueden encontrar en su página web, pueden encontrar en las páginas de redes sociales de Facebook y Twitter también de ASFI. Entonces, en ese sentido, esos son los canales, ¿no? Y yo aquí participo simplemente como un docente más, una persona que viene a dar la docencia, que es algo que me apasiona, me gusta dar clases, ¿no? Pero no represento de ninguna forma voz oficial de ASFI, ¿no? Es esa aclaración que una vez más la quiero hacer. Muchas gracias a todos ustedes, que estén muy bien. Para cualquier cosa, pues si tuvieran alguna duda, comuníquenle a Karen y ella me hace saber, y podemos coordinar de esa forma. Ha sido un placer haber participado. Que tengan ustedes muy buenas noches, que estén muy bien, y esperemos vernos pues pronto, más adelante seguramente, si no es en otro módulo, en algún otro lugar. Que estén muy bien. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Que les vaya licenciada. muy Hasta bien. luego. Gracias, Muchas gracias por la enseñanza, licenciado. Buenas noches a Sí. todos. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. licenciado. Buenas noches, que estén bien. Licenciado, ¿nos da su número o un correo o algo? Ya pueden escribirme a pedro.asturizaga. A ver, les voy a poner en pantalla si tuvieran alguna cosa, tal vez. Sí, le dicen. A ver si es que les voy a poner acá. Acá está. Pueden escribirme a pedro. Ese es mi correo electrónico. Entonces, ahí lo dejo, digamos, ampliado para que si tienen alguna cosa, alguna duda, pues me puedan escribir allí. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Dígame. ¿El segundo foro lo ha subido a la plataforma? En realidad no subo yo los foros, se encargan de subir allá en IDEA. Entonces no he tenido Porque la oportunidad de revisarlo. ahorita estoy viendo la plataforma y añadir un nuevo tema, no, solo dice la fecha de vencimiento. Buen punto. Voy a hoy día comunicar a Karen que tal vez no está el foro disponible, y seguramente hasta mañana o el lunes máximo les van a subir esta información. Porque tiene vencimiento el 21, licenciado, pero no hay ninguna pregunta. Ah, ya, si no hay nada, entonces seguro que les van a ampliar, no se preocupen de eso. Entonces yo voy a informar que no hay nada, y al menos que les den unos 2 o 3 días más, ¿no es cierto? Mínimamente, para que puedan participar. Ya, licenciado, gracias. No tiene por qué, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.